Bien, hoy vamos a retomar un poquito la parte filosófica y no abandonar la mitológica, que eso está como siempre presente. Primero, como siempre, para ir haciendo un ordenamiento, les voy a contar el mito para que luego nos vayamos adentrando en el análisis simbólico y en el psicológico de lo que es una de las más grandes narrativas de la historia humana. Un poquito de esto ya lo hemos visto también con otra de las grandes historias, como ha sido la epopeya de Gilgamesh, y hoy se va a complementar con lo que es esta otra gran historia de la Odisea. Históricamente, vamos a ir primero a la historia. Después de la guerra de Troya, que es imposible de precisar la fecha con exactitud porque esto es objeto de debate, pero para que nos vayamos situando, estamos hablando entre el siglo XIII a XII antes de Cristo. ¿Cómo empieza acá la conflictiva? Esperen que voy a bajar un cachitín la música, ahí va. Bueno, tanto no. Ahí está. ¿Cómo empieza acá el conflicto? Esto se origina cuando París, que era el príncipe de Troya, secuestra a Helena, la mujer más bella del mundo, por entonces, que era la esposa del rey espartano Menelao, y esto desata un asedio de 10 años que va a llegar a su éxito con el famoso caballo de Troya, que esto está relatado en la Ilíada de Homero. Otra, justamente de las grandes, como que ahí completamos la trilogía de grandes historias. Y luego de este suceso, el héroe que nos compete hoy, Odiseo, Ulises en latín, emprende el regreso a su patria, la isla de Ítaca, donde lo esperaban su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Sin embargo, el viaje, que supuestamente debía durar poco tiempo, se convierte en la historia que vamos a traer hoy, que es una odisea, una larga odisea de otros 10 años, llena de pruebas, de peligros, que yo les voy a ir contando, especialmente por la enemistad de Odiseo con el dios Poseidón. Y durante el camino, nuestro héroe Odiseo y sus compañeros enfrentan, como acabo de decir, aventuras de todo tipo que cada una por separado ameritaría toda una charla en específico, porque cada una de ellas está plagada de simbolismo. Yo les voy a ir anticipando, estos son como grandes titulares, después vamos a ir viendo puntualmente una por una. Pero vamos a ir encontrando los lotófagos, yo tranqui, después voy a explicar qué es cada cosa, cuyo fruto hacía olvidar la patria, el cíclope Polifemo, al que Odiseo deja ciego para escapar, Eolo, que le entrega una bolsa con los vientos, los lestrigones, unos gigantes que destruyen casi toda su flota, Circe, una hechicera que convierte a los hombres en animales, pero que después se vuelve su aliada, el descenso al Hades, donde consulta al adivino Tiresias, ¿se acuerdan? Este vidente transexual del que ya hablé en otra charla. El canto mortal de las sirenas, del que se salva al atarse al mástil.
el paso entre Escila y Caribdis, unos monstruos marinos que representan dos peligros inevitables, la isla del dios Helios, donde sus hombres matan a las vacas sagradas y son castigados por la muerte, y finalmente Odiseo llega a la isla de la ninfa Calipso, que lo retiene varios años prometiéndole la inmortalidad. Los dioses, compadecidos, ordenan liberarlo y después de naufragar es bien recibido por la princesa Nausica en el reino de los Feacios, quienes lo ayudan a regresar finalmente a su patria, la isla de Ítaca. Y ahí Odiseo encuentra o se reencuentra con su palacio lleno de pretendientes que cortejan a su mujer, a Penélope, y devoran sus riquezas. Él lo que hace es disfrazarse de mendigo para que no lo reconozcan e ir planeando la venganza. Con la ayuda de Telémaco y unos pocos fieles, mata a los pretendientes y restablece así el orden. El reencuentro esperado con su esposa Penélope tiene que superar una durísima prueba más. ¿Por qué? Porque había pasado muchísimo tiempo y ella no lo reconocía. Piensen que después de 10 años, Odiseo estaba totalmente cambiado, para mal. Es decir, muy maltratado. Y después de haber pasado todas estas pruebas que yo los comenté así a modo de titular, pero que ahora voy a detallar puntualmente todo lo que tuvo que atravesar. Pero se da cuenta que es él porque compartían un secreto. El tronco de olivo con el que estaba fabricado el lecho conyugal. Solo ellos dos lo sabían esto. Y es así que Odiseo recupera su reino, su familia y su identidad después de 20 años de ausencia. Yo dije 10, pero en realidad tenemos todo el raconto. Desde un comienzo estamos hablando en total de 20. Bueno, este viaje, como ya anticipé, más que una travesía, constituye un recorrido simbólico cargado de resonancias filosóficas y psicoanalíticas. La obra se va a ir desarrollando como una metáfora de la condición humana. La búsqueda de identidad, el enfrentamiento con lo desconocido, las tentaciones, los peligros y la tensión entre el destino y la libertad. Tanto la filosofía como el psicoanálisis van a encontrar en la Odisea un campo fértil de reflexión, donde los mitos se van a volver claves una vez más para descifrar estructuras de pensamiento, de deseo y de subjetividad, como esto viene siendo un hilo conductor charla a charla, independientemente de la sección que vayamos recorriendo. Desde lo filosófico, podemos pensar la Odisea como una metáfora existencial que está llena de poesía épica y trágica, para variar. No solo es relato heroico, sino también una indagación sobre el sentido de la vida y el lugar del hombre en el cosmos. El viaje lo podemos leer como una alegoría de la vida misma, de la vida humana,
De hecho, filósofos existencialistas como Kierkegaard, Heidegger o Sartre reconocerían en Odiseo la figura del hombre arrojado al mundo, enfrentado a lo incierto. El regreso a Ítaca simboliza el retorno al hogar interior, la búsqueda de autenticidad y sentido. ¿Por qué? Porque Ítaca no es solo un lugar geográfico, sino un ideal de plenitud. Odiseo va a encarnar el uso de la metis. ¿Qué es esto? Esto en griego antiguo significa astucia o inteligencia práctica, frente a fuerzas, que ahora vamos a ir viendo, irracionales y caóticas. Cada episodio enfrenta a la razón con lo instintivo, lo mágico con lo monstruoso. En este punto, la Odisea va a anticipar la tensión filosófica entre logos y mitos, es decir, la razón frente al mito, el orden frente al caos. Y el viaje está atravesado por la intervención de los dioses. Acá surge el debate filosófico sobre determinismo y libertad. Entonces, acá tenemos, este es un gran punto filosófico que lo resume todo. Que sería esta gran cuestión: destino o libertad. Es decir, nos podemos hacer la gran pregunta: ¿Odiseo es dueño de su destino o está sometido a los designios divinos? Su astucia va a mostrar que incluso bajo el peso del destino, existe espacio para la acción y la elección, anticipando discusiones posteriores de la filosofía, de la moral y de la política. Y esto me va a dar el pie para lo psicoanalítico, donde el deseo queda también en medio del destino de otros y el que nosotros nos proponemos. ¿Estamos? ¿Venimos bien hasta aquí? Ya saben, preguntas, dudas, comentarios. Bueno, ahora metiéndome en lo psicoanalítico, ya venimos desarrollando cómo Freud y los psicoanalistas posteriores encontraron en estos mitos griegos claves para pensar la dinámica psíquica. Así como Edipo fue central para conceptualizar el complejo edípico, vean las distintas charlas del Edipo, la figura de Odiseo nos abre perspectivas sobre deseo, prohibición, goce y retorno. El recorrido de Odiseo lo podemos leer como una travesía por las profundidades del inconsciente. Cada isla o cada episodio simboliza pruebas internas, pulsiones, tentaciones y conflictos reprimidos. El héroe enfrenta monstruos que pueden ser entendidos como proyecciones de sus miedos y deseos. El regreso a Ítaca, una vez más, es esta metáfora del reencuentro del yo con su verdad más íntima, la del deseo. Y en este sentido, el episodio de las sirenas, que ahora lo voy a desarrollar en profundidad, es particularmente rico. Su canto promete un saber absoluto. ¿Quién nos decía el mito? Provocaban un canto tan irresistible que los hombres se veían
totalmente entregados a ese goce y, por supuesto, era un goce mortal. Las sirenas los atraían con ese canto y los mataban. Entonces, ese canto que produce un saber absoluto, un placer irresistible, conduce a la destrucción. Freud encontraría acá la ambivalencia del deseo, esta fuerza vital por un lado y su potencial mortífero, es decir, como estas dos caras entre el placer y el gozo. Y Odiseo, que como yo les anticipé, pide ser atado al mástil porque quería escuchar el canto, no se lo quería perder, pero al mismo tiempo no caer víctima de ese goce mortífero, encarna la posición del sujeto que reconoce la atracción de la pulsión, pero se protege mediante el límite simbólico. Esta astucia, esta treta de taparse los oídos, de tapar los oídos de los marineros, no los suyos, recuerda la función de la represión en el aparato psíquico. En otra instancia, la bruja, la hechicera Circe, transforma a los hombres en animales, simbolizando la caída en lo pulsional y lo instintivo. Calipso, por su parte, esta ninfa, ofrece a Odiseo la inmortalidad a cambio de quedarse con ella. Bueno, estos dos capítulos remiten a la tentación de la regresión, esto es, abandonar el camino de la individuación, si lo pensamos en términos junguianos, para quedarse en una ilusión de goce eterno. Piensen, sin ir más lejos, en la tentación que Jesús recibe en el desierto. El rechazo de Odiseo, así como Jesús rechazó al diablo, muestra la necesidad de atravesar la falta, esto condición indispensable del deseo humano, y yo agregaría para trascender el deseo. Penélope, esta esposa fiel que lo espera en Ítaca, representa tanto el objeto de deseo como el lugar del retorno. Tejiendo y destejiendo su tela, simboliza la temporalidad del deseo y la imposibilidad de clausurarlo. Desde el psicoanálisis lacaniano, ella encarna la función del otro, con mayúscula, que garantiza la existencia del sujeto. No es tanto una mujer real, sino un punto de anclaje simbólico que sostiene la búsqueda de Odiseo. ¿Está? ¿Venimos bien? ¿Alguna cuestión? Ya saben, para eso está el chat, para cualquier comentario, opinión, duda. Bueno, vayamos viendo de esta forma cómo este mito se ubica en una intersección de filosofía y psicoanálisis, de estas intersecciones que a mí me encantan, porque toca los núcleos fundamentales de la existencia. Otra vez, la verdad, el deseo, la identidad. Odiseo, ¿por qué también es atractivo este personaje? Porque no es un héroe invulnerable como Aquiles, como estos guerreros invencibles, sino un hombre astuto, frágil, que sufre y que duda. Por eso es interesante. ¿Por qué? Porque lo aproxima al sujeto psicoanalítico. Está dividido entre la pulsión y la ley, entre el deseo y la prohibición. Su viaje muestra que la identidad no es algo dado,
sino una construcción que se logra atravesando pruebas. De esto fundamentalmente también trata mi libro. Desde la filosofía podemos pensar a Ítaca como el lugar de telos. ¿Esto qué quiere decir? Finalidad o propósito. El viaje, más que la llegada, va a ser lo que configure la subjetividad. Ítaca va a dar sentido al viaje, aunque el retorno sea siempre incompleto. Y donde el mito no es solo un relato arcaico, sino una forma de pensar. Nuevamente, filosofía y psicoanálisis, cada uno a su manera, recurren al mito para articular aquello que el concepto no alcanza a decir. Y la Odisea va a permanecer viva porque toca dimensiones arquetípicas. Lo digo por enésima vez, el miedo, el deseo, la pérdida, el retorno. Y en este aspecto sigue siendo espejo de la condición humana. Bueno, yo les anunciaba que cada episodio lo podemos leer como una metáfora de pruebas iniciáticas, enfrentamientos con fuerzas arquetípicas y la búsqueda del hogar, entendido no solo como el reino perdido, sino como la reconquista de la propia identidad y el sentido de totalidad. En el trasfondo, este poema va a articular la relación del ser humano con los dioses, la confrontación con lo irracional, el poder de la astucia frente a la violencia y el difícil regreso a la medida humana después de la experiencia de la guerra. Ahora, si todo esto lo pensamos desde Jung y sus arquetipos, el mismo viaje lo podemos leer, como dije recién, como una iniciación. Como el héroe solar de tantos mitos, desciende a lo desconocido, enfrenta monstruos, sortea pruebas y después de múltiples desvíos, vuelve purificado y transformado. El viaje del héroe que venimos viendo una y otra vez a través de distintas historias. Simboliza el ciclo de la vida, la búsqueda del sentido y la lucha contra la hibris, este concepto griego que se refiere al orgullo excesivo, la soberbia y la desmesura que hace creer al hombre superior a los dioses, superior al destino y que lo lleva a transgredir los límites. Bueno, esta cuestión, fíjense que va siendo como un patrón que nunca pasa de moda y hoy les diría más vigente que nunca. El mar, como este espacio central de la obra, es símbolo del inconsciente y de lo incontrolable, de la naturaleza en su aspecto más salvaje, más caótico. Navegarlo significa entrar en lo indeterminado, exponerse a ese caos y a las fuerzas primordiales. Ítaca, en cambio, encarna el centro, el orden, la fidelidad a un origen perdido. Y el viaje en sí es el camino del sujeto dividido, arrastrado por el deseo, expuesto a la pulsión de muerte, tentado por el goce sin límites y constantemente interpelado por la ley simbólica, ya sea los dioses o el destino. El mar, como dije, equivale al inconsciente, vasto, imprevisible,
interminable, donde emergen contenidos arcaicos. Ítaca, como este retorno al yo, al origen, al núcleo estable de la identidad. Y Odiseo es el yo en su travesía, astuto, dividido, siempre entre el deseo y la ley. Esta cuestión justamente de la duda, de la neurosis. Los dioses vendrían a ser las instancias superyoicas y arcaicas, que son los que imponen los límites y las sanciones, los castigos. Y los monstruos, las figuraciones pulsionales, devoración, regresión, fusión con la madre, goce sin freno. Ítaca también como recomposición del yo después de la experiencia de la dispersión pulsional, en lugar del retorno al orden simbólico. El viaje entero es una metáfora de trabajo psíquico, atravesar pérdidas, resistir tentaciones, elaborar duelos y reintegrar la identidad. Pero veamos en profundidad los episodios que les anticipaba. Vamos a arrancar por los Cícones. Esto era un pueblo guerrero que representaba el regreso inmediato a la violencia bélica. Odiseo y sus hombres todavía en esa instancia actúan bajo esa lógica. En esto del viaje iniciático se va desarrollando un pasaje, un movimiento de la parte más pulsional, más instintiva, más de supervivencia, en esto de una lógica de la fuerza bruta, hacia un corrimiento espiritual. Luego los lotófagos se llaman así, ¿por qué? Porque eran comedores de la flor de loto, lo que los volvía apáticos y olvidadizos de su hogar y de quiénes eran, de su identidad, haciendo que lo único que quisieran era permanecer en la isla, quedarse donde estaban. Esto es muy simbólico también. ¿Qué quiere decir esto? La tentación del olvido, del abandono de la historia y del deber, del trabajo, más que del trabajo, del propósito. Comer loto era entregarse a un eterno presente sin la tentación del olvido. Perdón, un eterno presente justamente, dejándose tentar por el olvido, es decir, sin esforzarse, en ese dejarse estar al punto tal de la desmesura del dejarse estar que se olvidaban de quiénes eran. En clave psicológica, esto es la atracción de lo inconsciente y el riesgo de perder la identidad. Una suerte de dejarse morir en una especie de demencia senil. Como decir, se achanchaban tanto que hasta dejaban de pensar, y en ese dejar de pensar empezaban a olvidar. Es justamente la pulsión de olvido, la tentación de renunciar al deseo y renunciar a la memoria. Comer loto equivalía a caer en la regresión, en el narcisismo primario, donde se borra la identidad y el tiempo. Acuérdense cuando vimos la charla de narcisismo, este estadio infantil de la primera infancia del bebé, donde prácticamente está fusionado a su madre, donde no distingue ni adentro ni afuera, ni tiempo, ni tiempos, presente, pasado, futuro.
que esto, a mi entender, la cuestión del olvido, es el verdadero terror de la muerte. No la muerte en sí, sino ser olvidados. Después tenemos el enfrentamiento con Polifemo, que es bastante paradigmático. Polifemo era un cíclope, estas criaturas de un solo ojo, que ¿qué representa? La visión unilateral. Esto pensémoslo, un solo ojo representa una visión única. No hay dos hemisferios que nos estén dando el pensamiento binario, la visión binaria, blanco-negro, sino una única visión, instintiva, sin razón ni medida, y donde su fuerza bruta contrasta con lo que nombré antes, la metis, la astucia de Odiseo. Es decir, acá, fíjense que hay un corrimiento. Odiseo no trata de combatir fuerza bruta con fuerza bruta. En esto apela a la astucia, es decir, la razón para vencer la fuerza. Al cegarlo, un simbolismo más, Odiseo afirma el poder de la inteligencia humana frente a lo monstruoso, pero también provoca la ira de Poseidón. ¿Se acuerdan esto que yo nombraba al comienzo, que es el papá de Polifemo? Condenando su viaje a un infierno. A partir justamente de oponerse al hijo de Poseidón, como que se gana su odio y condena su viaje a toda esta serie de pruebas. Poseidón, recuerden, era el rey de los mares, por lo cual toda su travesía iba a ser un infierno. Y donde el acto de cegarlo simboliza, lo digo una vez más, el triunfo de la razón o del yo sobre lo instintivo, el ello, pero que al mismo tiempo genera culpa y persecución, es decir, la ira de Poseidón. Simbólicamente, esto es la lucha contra el poder de lo instintivo, contra la devoración arcaica. Fíjense que el tema de la devoración empieza a repetirse. Este capítulo lo puedo resumir como el engaño de Odiseo. Primero lo emborracha y le dice al oído que su nombre es Nadie. Después, junto a sus hombres, lo dejan ciego usando un palo afilado mientras está dormido. Al despertar, Polifemo llama a los otros cíclopes para que lo ayuden, gritando: «Nadie me está matando». Por lo que, ¿qué pasa? Nadie lo socorre, recurre en su ayuda, y así Odiseo y los suyos escapan agarrándose de las ovejas del cíclope, que sin darse cuenta, en su desesperación por la ceguera, las deja escapar. Ahí es donde está el engaño, la astucia de Odiseo, en decirle que su nombre era Nadie y, por supuesto, al gritar pidiendo ayuda y decir que nadie lo está matando, nadie lo toma en serio. Más allá del valor astuto del plan, lo que tenemos que rescatar es también el valor simbólico, en el sentido de esto de ser nadie. Ya lo decía Gurdjieff, busquen también esa charla, que está con ese mismo nombre, Ser Nadie, lo que evoca el desapego del yo para atravesar lo irracional. El cíclope encarna lo pulsional arcaico, lo devorador.
La astucia de Odiseo, al llamarlo nadie, muestra el recurso de la desidentificación del yo para sobrevivir ante lo monstruoso. Esto, en otras palabras, es la única manera de atravesar el camino iniciático en un sentido espiritual. La desidentificación del yo, de las ilusiones, del ego y las de este mundo, para sobrevivir a lo monstruoso, a lo más arcaico también de este mundo. Después nos vamos a Eolo, de este mundo, y diría barra del inconsciente. Eolo, ¿quién era? Era el dios del viento y gobernaba la isla de Eolia. Le entrega a Odiseo la bolsa de los vientos. Esto era un símbolo del control sobre las fuerzas caóticas. Bueno, dale, Ana. Entonces, ¿qué pasa acá? Así como pasó con Pandora, cuando sus hombres la abren, ¿por qué? Para ver qué había, simplemente por curiosidad. La curiosidad mató al gato y también mató al hombre. Se libera la desmesura y vuelven al naufragio. Metáfora de la incapacidad humana de dominar totalmente lo incontrolable, especialmente la naturaleza. Los lestrigones son gigantes también, devoradores, símbolo de la violencia colectiva, la horda destructiva. Porque digo también por lo del cíclope. Circe, una maga que convierte hombres en cerdos. Esto representa la fascinación erótica y la animalización de lo humano. Esto aparece representado en varias historias fantásticas. Y con ella, Odiseo debe aprender el arte de negociar con lo femenino arcaico. Una vez más, fíjense, va apareciendo estas palabritas como en común, lo devorador y lo arcaico. Esto es como decir lo más profundamente monstruoso. Piensen en el deseo voraz, femenino, ya que estamos justamente con el arquetipo de la bruja. Es decir, no la vence, así como no podía vencer a Polifemo con la fuerza bruta, a ella no la puede vencer sin apelar a la seducción, es decir, usando sus mismas armas y transformarla así en aliada. Esto es el pasaje por el poder como poder de castración. En este sentido de convertir a los hombres en cerdos, bueno, no lo voy a tomar en sentido literal, pero fíjense que en el uso del lenguaje hay mucho de esto, de considerar al hombre como cerdo, justamente cuando se lo representa de la manera más vulgar, de la manera más sombra, apelando a Jung, en el arquetipo masculino. Es decir, regresarlos a esta parte regresiva del estadio más animalesco. Y la unión erótica con Circe, mediada por Hermes, acá aparece la figura de Hermes, como este entre Dios mensajero y al mismo tiempo como el más sabio, señala la necesidad de integrar lo instintivo sin quedar absorbido por ello. El negia, esto es con K y con Y y luego I latina,
En poesía griega es el descenso a los muertos, al Hades, y va a ser la etapa iniciática por excelencia, la etapa iniciática dentro del camino iniciático. Odiseo, acá es donde consulta a Tiresias, el vidente, y a las sombras, donde el héroe debe confrontar con los ancestros, con la memoria, volvemos a esto, y con su destino. Cuando se consultaba a los videntes o al oráculo, era justamente para conocer el camino que había que seguir, el destino. Es el viaje al inconsciente profundo, al reino de lo invisible que da sentido a la vida. Fíjense este juego de palabras. Lo invisible, lo más allá de la vida, lo que no conocemos es lo que le da sentido. La muerte es lo que le da sentido. Y es ahí donde tuvo que ir Odiseo. Y donde se confronta con la figura de Aquiles, el gran guerrero, el representante que yo les comentaba de la fuerza, en el sentido más bruto, que prefiere ser siervo vivo a rey muerto. Bueno, esto muestra claramente el cambio de valores. La gloria guerrera se revela hueca frente a la continuidad vital. El descenso al Hades va a ser la confrontación con el inconsciente y con las figuras parentales. Ahí aparece la verdad del límite. Aquiles, este héroe glorioso, pensémoslo como el mejor de los guerreros, relativiza con su confesión el ideal del yo heroico. El Hades va a ser el retorno de lo reprimido y el enfrentamiento con la castración y la finitud. Bueno, de las sirenas yo ya mencioné que encarnan este canto seductor del conocimiento absoluto, del saber absoluto y de la muerte. Escucharlas sin sucumbir es enfrentarse al deseo de trascender los límites humanos. Odiseo se hace atar, de vuelta apela a su viveza. Simboliza la capacidad de la razón de escuchar lo prohibido sin ser destruida, gracias a la autolimitación. Y simboliza también la voz del super yo seductor, pero también mortífero. La promesa de un saber absoluto que lleva a la muerte. Atarse al mástil expresa la función del yo como mediador. Puedo escuchar el deseo sin caer, mediante que la instauración de un límite. Y fíjense, el mástil representa justamente un palo al que se ata. Bueno, más simbólico imposible. Después tenemos a Escila y Caribdis, que son dos peligros inevitables. Tenemos por un lado un monstruo de 6 cabezas y un remolino. Escila, que era una ninfa que fue transformada en monstruo, ¿por quién? Por la maga Circe, por celos de su belleza. Tenía 6 cabezas de perro y varias filas de dientes. Vivía en una cueva y tomaba a los marineros que pasaban cerca de su lado del estrecho. Caribdis era, por su lado, una mujer devoradora de ganado que había sido castigada por Zeus, el dios de dioses, con un rayo, habiendo caído al mar y transformándose en un monstruo bajo la forma de un remolino que tragaba y expulsaba con violencia toda el agua. Bueno, acá tenemos
dos extremos destructivos, entre los cuales nuestro héroe tiene que elegir el mal menor. Se convirtieron en una metáfora de la situación de estar entre dos peligros, donde evitar un mal implica caer en el otro, similar a la expresión "estás entre la espada y la pared". En clave simbólica, van a expresar el dilema existencial entre distintas fatalidades de la vida. En otros términos, tenemos acá dos formas de la angustia: la devoración, por el lado de Sila, y la disolución, por el lado de Caribdis. Representan la experiencia del sujeto atrapado entre dos pulsiones de muerte, y donde el héroe tiene que elegir la pérdida parcial, es decir, la de algunos marineros, en lugar de la aniquilación total. ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Bien. La isla de Helios debe su nombre al dios Helios. Era el señor del sol que todo lo ve. Los compañeros de Odiseo desobedecen la ley y devoran los bueyes sagrados del sol, cosa que estaba, por supuesto, absolutamente prohibida. Esto era como la orden del dios bíblico que dice no comer del árbol prohibido, sin embargo, Eva lo hace. Bueno, esto es algo similar. Es la transgresión última, el sacrilegio contra el orden cósmico. La consecuencia, por supuesto, es la destrucción de todos, salvo Odiseo, que fue quien no desobedeció. ¿Qué representa esto? La falta de respeto humano frente a lo sagrado y la necesidad de la expiación. Calipso, otra ninfa que ofrece a Odiseo la inmortalidad y el olvido de su patria. Lo retiene por 7 años, seduciéndolo con promesas de placeres y juventud eterna, pero sin éxito, ya que lo que él más deseaba era volver a Ítaca. Atenea, diosa de la justicia, envía a Hermes, otra vez aparece acá el dios Hermes, para liberarlo, y en algunas versiones Calipso muere desconsolada. Esto es la tentación de quedarse en lo eterno, sin dolor, pero sin identidad. Y donde el rechazo de Odiseo afirma la elección de lo humano, del tiempo y de la mortalidad. Fíjense que, increíblemente, Odiseo, en su sabiduría, prefiere la mortalidad humana, la finitud, para no perder justamente ni su identidad ni su memoria, y tampoco su deseo. ¿Por qué? Porque la promesa de inmortalidad es la negación de la castración, la permanencia fuera del tiempo, donde aceptar esto implica perder el deseo, y donde rechazarlo es afirmar la condición humana, finita, deseante, marcada por la falta. ¿Estamos? Nausicaa aparece como una princesa del reino de los feacios y simboliza la pureza juvenil y la hospitalidad. Es figura de renacimiento. Odiseo, en este punto, desnudo, destruido, es alojado por ella como un recién nacido, recuperando en este pasaje su dignidad y la posibilidad de retorno. Ella es la que lo encuentra naufragado y lo ayuda, lo asiste, dándole ropa, comida y guía para que pueda volver a Ítaca.
Acá tenemos la figura de lo femenino virginal y materno a la vez, que posibilita el renacimiento simbólico de Odiseo. La ayuda que le da lo reintroduce en el lazo social y anticipa el reencuentro con Penélope. Esto es muy interesante porque si vamos tomando nota de los distintos puntos, fíjense que a diferencia del encuentro con la bruja, donde era este intento de convertirlo en cerdo, de volverlo a un estado regresivo, acá tenemos por el contrario un renacimiento donde está tanto la cuestión de lo regresivo, pero en un sentido de volver a nacer, es decir, más que regresivo, como justamente este pasaje iniciático de finalización de una etapa para nacimiento de otra, y sí lo regresivo en cuanto a esta suerte de maternazgo que ella ejerce sobre él. Después, y donde aparte acá vamos viendo 3 facetas distintas de la mujer: el arquetipo bruja, la parte más voraz; el arquetipo madre, en su parte más luz; y el arquetipo esposa, con Penélope. Porque después, o finalmente, Odiseo vuelve disfrazado de mendigo para pasar desapercibido entre los pretendientes de Penélope y así poder ir planeando su venganza. Penélope sostiene la espera a través, como dije, del tejido y el destejido. Esto es la metáfora del trabajo de lo inconsciente y de la elaboración simbólica. El lecho construido sobre un tronco inamovible es la representación del núcleo estable de la identidad y de la relación conyugal. Solo Odiseo, aparte de Penélope, por supuesto, conoce ese secreto, lo que confirma su identidad. Y después, la matanza de los pretendientes simboliza la restauración del orden y la expulsión de la ibris. No es solo venganza, es la purificación de la comunidad. ¿Está? Para ir haciendo un resumen, ¿cuál sería el simbolismo general? Que esto ahora igual, como siempre, lo vamos a ir viendo en un Power. O mejor, esto se los voy a dejar para el Power. Voy a anticiparme como para hacer un resumen hasta acá, a modo de conclusiones. La Odisea la podemos leer como un manual simbólico de la condición humana. Atravesar el mar del caos, resistir las tentaciones del olvido, enfrentarse a monstruos internos y externos, descender al mundo de los muertos y finalmente regresar al origen con una identidad transformada. Esto es, una vez más, las distintas etapas del viaje en un sentido circular, pero que no nos devuelve al mismo punto, o sí, al mismo punto geográfico, pero hemos sido nosotros los que hemos sido cambiados. En última instancia, el poema enseña que el héroe verdadero no es el que conquista ciudades, como vimos con Gilgamesh, como está relatado también en la Ilíada, sino el que conquista su propio destino, volviendo a ser quien es, encontrando su verdad más íntima de su deseo. Odiseo es el paradigma del hombre que después de perderse en 1000 caminos, encuentra en su hogar
y en su propia humanidad el centro de todo el viaje. En clave psicoanalítica, la Odisea no es solo la historia de un retorno, sino el relato del sujeto humano enfrentado al inconsciente. Odiseo logra volver no por la fuerza, como vimos, sino por la astucia, por la sabiduría, por la resistencia y por la capacidad de soportar la falta. Su viaje nos enseña que el deseo solo se sostiene en la renuncia a lo absoluto, en la aceptación de la castración, y que la verdadera hazaña del héroe es reconciliarse con los límites de lo humano. La Odisea no es únicamente la historia de un héroe que intenta volver a su patria. Es también una alegoría del viaje humano, cargada de resonancias filosóficas y psicoanalíticas, como hemos visto. La filosofía va a encontrar en Odiseo la tensión entre razón y destino. Eso que puse ahí, entre libertad y necesidad. El psicoanálisis, por su lado, descubre en sus aventuras y desventuras la dinámica de las pulsiones, el papel del deseo y la función del otro. Así es que el mito homérico se vuelve puente entre disciplinas. Nos revela que el hombre, desde la antigüedad hasta hoy, se piensa a sí mismo como un viajero, expuesto al deseo, a la pérdida y al anhelo de retorno. En última instancia, la Odisea, ¿qué nos viene a decir? Nos recuerda que Ítaca no es tanto un lugar, sino una metáfora del ser. Ese horizonte siempre buscado, nunca del todo alcanzado, y de hecho diría que nunca, al que nunca vamos a llegar, pero que sin embargo da sentido a todo el viaje. ¿Está? Bien, y ahora sí les quiero compartir lo prometido, el Power. Y a ver dónde lo dejé. Acá está. Bien, a ver. A ver si ahí se puede ver. Ahí está. Bien. Bueno, acá estamos viendo. Dígame si se ve bien. Vamos a tratar de agrandarlo. A ver ahí. Bueno, acá tenemos. A ver si lo puedo maximizar. Ahí está. Como esto, yo acá les hice una imagen, ¿no?, representando a Odiseo con su tripulación en el medio de este mar caótico, y cómo esto representa justamente un recorrido simbólico con resonancias, como hemos visto, filosóficas y psicoanalíticas. Desde la filosofía tenemos el sentido de la vida, el lugar del hombre en el cosmos, esta gran pregunta: ¿es dueño o víctima de su destino? Odiseo. Y desde el psicoanálisis también una travesía. Esperen que voy a sacar el chat, así no nos tapa. Ahí está. Una travesía hacia el inconsciente, hacia este mar profundo. Recuerden la metáfora de Freud, hablando del inconsciente como un iceberg del que solo vemos la punta, pero debajo está un 90%. Es decir, un viaje hacia el deseo, la prohibición, el goce y el retorno. Luego, tenemos aquí
a nivel simbólico de cada episodio, distintas modalidades de goce mortífero. Tenemos a los ícones, que representan esta violencia guerrera, la lógica del más fuerte, la fuerza bruta. Los lotófagos, estos que devoraban la flor de loto, que los hacía olvidar, es decir, la tentación del olvido, la renuncia al deseo. Polifemo, el cíclope, el instinto, la devoración arcaica, lo monstruoso. Eolo, el dios de los vientos, la tentación de la curiosidad, el indominio de lo incontrolable. Es decir, acuérdense, le dan la bolsa de los vientos y los hombres lo que hacen es abrirla, y ahí, por supuesto, se libera lo incontrolable. Los lestrigones, otros gigantes. Fíjense cómo se va repitiendo esta figura de lo gigante, lo animalesco, lo monstruoso, lo devorador, lo arcaico. La violencia colectiva, la horda destructiva. Acuérdense acá de la horda primitiva de Freud, de Tótem y Tabú, que también está en el historial de charlas. Circe, la bruja. Acá introducimos el aspecto monstruoso en lo femenino. La mujer como amenaza de castración. La parte sombra de la mujer, la parte devoradora del deseo. El Hades, la confrontación con el inconsciente y con los padres, el descenso a los infiernos, a la parte más oscura del alma o del inconsciente. Las sirenas, una vez más, el aspecto monstruoso femenino, que representan el saber absoluto a través del goce de su canto, de su voz. Esta parte de el atrapamiento seductor en la voz femenina. Escila y Caribdis, de vuelta, dos ninfas, dos mujeres monstruosas, dos peligros inevitables como extremos destructivos. Elijas el que elijas, cualquiera es mortal. Es cuestión de elegir el peor de los males. Esto es, o plantea, un dilema existencial, dos formas de la angustia: devoración y disolución, atravesamiento o atrapamiento entre dos pulsiones de muerte. Helios representa acá la transgresión de la ley, de lo divino, del orden cósmico, la desobediencia al estilo Prometeo. Vayan hilando todos los mitos. Calipso, una vez más, bien digo, lo femenino, otra ninfa, tentación de eternidad sin dolor, pero sin identidad. Y recién acá, la parte sanadora de lo femenino con la princesa Nausicaa, la mujer como arquetipo madre, que lo que hace es la reintroducción simbólica, como por supuesto representa, diría Lacan, la madre introduciendo en el infante la cultura, el lenguaje, y a partir de ahí volviendo a traer a Odiseo al mundo simbólico. Y Penélope, de vuelta, otro aspecto femenino sanador, como en este círculo que yo les planteo acá también como imagen, que es el reconocimiento a pesar de todo lo vivido, a pesar de todas estas pruebas del viaje. Es decir, al final de todo, el reconocimiento que hace al deseo, ¿no? Al deseo más profundo, que es el deseo justamente de reconocimiento. Bueno, y esto que les anticipaba, el simbolismo general,
Odiseo como arquetipo del hombre moderno, es decir, no es un héroe de fuerza, sino de inteligencia, astucia y resistencia, y donde su valor está en la capacidad de soportar, adaptarse y resistir. El viaje como metáfora del alma, cada etapa con sus tentaciones, peligros y aprendizajes, y donde el héroe no se define por la victoria externa, sino por su capacidad de retorno a sí mismo. La tensión entre los dioses y los humanos, esto en todos los mitos, donde los dioses todo el tiempo están ahí metiendo la cola, pero el destino se cumple a través de la acción humana, es decir, donde podemos de alguna manera hasta un punto torcer ese destino y donde se plantea este límite entre lo divino y lo humano. Y finalmente, Ítaca como símbolo del sentido. Más allá de lo geográfico, es un núcleo identitario, la integración de la memoria, el deber y el deseo, donde retornar es reencontrarse o reencontrar la medida justa del ser. ¿Está? Bien. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido, que haya sido claro. Cualquier duda, comentario, pregunta, proposición, tema, ya saben, lo dejan en los comentarios, yo lo tomo y lo retomo. Y como siempre digo, la idea de estas historias es bajar la fábula a la vida cotidiana. Bajar el mito a el día a día, a lo que nos pasa, al mensaje a través del mito. Porque estamos hechos de estas historias, repetimos estas historias, la historia está hecha de estas historias, y lo importante es entender este mensaje para no repetir la historia y sobre todo para que nuestro propio viaje tenga un sentido donde podamos integrar lo mitológico con lo de nuestra propia cotidianeidad. ¿Estamos? Bueno, un placer como siempre y nos estamos volviendo a reencontrar la semana que viene con otro tema que espero sea justamente también de su interés y fundamentalmente de su utilidad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.